Estoy escribiendo esto ahora porque ya no creo que el archivo vaya a permanecer sellado, y porque he comenzado a sospechar que aquello que me ordenaron digitalizar nunca estuvo destinado a conservarse en ninguna forma que pudiera ser copiada. Mi nombre aparece en el contrato, los registros de mi credencial confirman mi acceso y mi firma digital existe en al menos 4 sistemas federales. Eso es importante porque cuando todo esto se desmorone, alguien afirmará que yo nunca estuve allí. La primera irregularidad fue la dirección. La oferta de trabajo describía la instalación como un anexo regional de registros del Departamento del Interior, subcontratado a través de una empresa privada de servicios archivísticos con sede en Arlington. La dirección apuntaba a una zona rural del oeste de Pensilvania, a las afueras de un pueblo tan pequeño que no aparecía en la mayoría de las señales de carretera. Cuando introduje las coordenadas en mi GPS, corrigió la ubicación 2 veces antes de fijarse en una estrecha carretera del condado que terminaba en una puerta cerrada con llave. No había señalización, no había sellos oficiales, no había bandera. Solo una puerta metálica oxidada, un teclado montado en un poste y un aviso plastificado sujeto con bridas a la valla que decía: solo personal autorizado, no se aceptan entregas sin autorización previa. Llegué a las 7:12 de la mañana del 3 de marzo de 2019. Ese detalle importa, porque el hombre que me recibió más tarde insistió en que había llegado exactamente a las 7:00. Me corrigió 2 veces. Cuando revisé el reloj del coche y el del teléfono, ambos seguían marcando las 7:12. La puerta se abrió después de introducir el código de acceso que venía en mi paquete de incorporación. El camino más allá estaba asfaltado, pero agrietado, flanqueado por árboles sin hojas y lo que parecían cobertizos de servicios abandonados. Después de recorrer aproximadamente medio kilómetro, el camino descendía hacia un valle poco profundo y el edificio apareció ante mí. No era grande, como mucho 2 plantas, hormigón armado sin ventanas en la planta baja. La arquitectura sugería una construcción de finales de los años 60 o principios de los 70, utilitaria y defensiva más que administrativa. Un vehículo gubernamental descolorido estaba estacionado cerca de la entrada, con placas sin identificar. Dentro, el aire olía a polvo, a papel viejo y a algo ligeramente químico, como ozono o producto de limpieza. El vestíbulo era pequeño, con un mostrador de seguridad y un portapapeles para registrar la entrada que ya tenía mi nombre escrito en la siguiente línea disponible. Yo no escribí mi nombre, ya estaba allí. Un hombre con traje gris me saludó, no se presentó, comparó mi identificación con una hoja impresa, me entregó una credencial sin fotografía y dijo que mi acceso era provisional. Me advirtió que no explorara, que no conectara dispositivos de almacenamiento externos y que no hablara del contenido de los archivos fuera de ese edificio. Le pregunté qué contenía el archivo. Me respondió que eran registros domésticos inactivos. Le pregunté de qué años. Dijo que dependía del archivo. Me escoltaron a través de una serie de puertas cerradas hasta una sala larga repleta de estanterías. Cada estante contenía cajas grises idénticas, etiquetadas con códigos alfanuméricos y bandas de color. No había títulos descriptivos, no había fechas, no había nombres de agencias. Mi estación de trabajo ya estaba preparada. Un escáner de cama plana, un terminal dedicado sin acceso a Internet y un conjunto de procedimientos impresos encuadernados con una cubierta roja. Las instrucciones eran inusualmente específicas. Página tras página explicando cómo manipular documentos, cuánto tiempo dejar enfriar el escáner entre lotes, cómo registrar páginas dañadas y cómo marcar materiales no reproducibles. Esa frase aparecía con frecuencia. Materiales no reproducibles. El primer día escaneé ajustes censales de principios de los años 70. Correcciones manuscritas, notas marginales, memorandos internos. Nada alarmante. El trabajo era monótono, incluso tranquilizador. Seguí los procedimientos exactamente. Al final del día, el hombre del traje gris regresó y me preguntó cuántas cajas había completado.
Le dije el número. Asintió y luego dijo que al día siguiente comenzaría con la sección D. Le pregunté qué era la sección D. Me respondió que ya lo vería. Esa noche, en el motel del pueblo, dormí mal. Tenía la sensación de haber pasado por alto algo evidente, como un paso perdido en una rutina familiar. No podía explicarlo. A la mañana siguiente, mi credencial abrió un conjunto diferente de puertas. La sección D estaba ubicada en el nivel inferior, accesible solo por ascensor. El ascensor requería un código distinto, que el hombre introdujo él mismo. No bajó conmigo. La sala inferior era más pequeña y más fría. Las estanterías eran más antiguas, de metal en lugar de material compuesto. Las cajas eran más oscuras, algunas manchadas, muchas con la misma banda roja impresa en diagonal sobre la etiqueta. En lugar de códigos alfanuméricos, estas cajas estaban marcadas con una sola palabra, NUR. El manual de procedimientos tenía un anexo sujeto con un clip. Me indicaba no escanear ciertas páginas si encontraba marcas específicas, líneas diagonales, triángulos negros o la frase «El archivo no existe» impresa en letras mayúsculas. Esa frase apareció en la primera carpeta que abrí. El contenido era inconsistente. Actas de reuniones, correspondencia interna, transcripciones de entrevistas. El formato sugería documentación federal, pero los encabezados habían sido eliminados. Las fechas permanecían, los lugares permanecían. Un memorando hacía referencia a un evento de estabilización comunitaria ocurrido en 1987. El nombre del pueblo coincidía con el lugar donde se encontraba el archivo. Crecí a menos de 30 kilómetros de allí. Me dije a mí mismo que era coincidencia. A media tarde encontré un documento que me hizo detener el escaneo por completo. Era un resumen de incidente mecanografiado con fecha del 14 de agosto de 1994. La línea de asunto decía: desplazamiento juvenil y cumplimiento voluntario alcanzado. El rango de edad indicado era de 7 a 12 años. La instalación mencionada era el gimnasio de una escuela primaria. El nombre del pueblo era el mío. Recuerdo agosto de 1994 porque fue el verano en que mi clase de tercer grado perdió a 2 alumnos. Nos dijeron que sus familias se habían mudado inesperadamente. No hubo despedida, no hubo dirección de reenvío. Recuerdo la asamblea en el gimnasio ese otoño. Recuerdo al orientador sustituto. Recuerdo cómo los maestros evitaban las preguntas. El documento terminaba con una frase que tuve que leer 3 veces antes de asimilarla: no se anticipa recuerdo a largo plazo. Mis manos temblaban cuando el hombre del traje gris apareció detrás de mí. No lo oí acercarse. Miró la pantalla y luego el documento que tenía en la mano. Me dijo que ese archivo no debía digitalizarse. Le pregunté por qué existía si no debía hacerlo. Me respondió que no existía. Tomó el documento, lo devolvió a la carpeta y cerró la caja. Luego dijo algo que no he podido olvidar: lo estás haciendo muy bien. La mayoría de las personas no reconoce la relevancia. Esa noche soñé con luces fluorescentes, sillas plegables y el sonido de un micrófono chirriando por la retroalimentación. Desperté con la palabra NU repitiéndose en mi mente como un disco rayado. Al tercer día encontré mi nombre. No directamente, no como sujeto. Aparecía en un registro de asistencia adjunto a una revisión de cumplimiento posterior al evento, fechada 2 semanas después del incidente de agosto de 1994. El registro enumeraba a los niños por iniciales, fechas de nacimiento y nombres de tutores. Mis iniciales estaban allí, también mi fecha de nacimiento. El nombre del tutor estaba mal escrito. Así fue como supe que era real. Cuando intenté marcar el archivo, el terminal mostró un mensaje de error que no había visto antes. Este registro está fuera del rango de memoria autorizado. No sabía qué significaba eso. Durante el almuerzo, le pregunté al hombre del traje gris cuánto tiempo llevaba operativo el archivo. Me respondió que el tiempo necesario. Le pregunté quién decidía que se digitalizaba y que no. Me dijo que la historia lo hacía. Cuando regresé a mi estación de trabajo, la caja que contenía el registro de asistencia había desaparecido. En su lugar había una nueva, marcada en rojo.
null recursivo. Fue entonces cuando comprendí que aquello no era un archivo, era un filtro, y yo ya había estado del lado equivocado antes. Regresé a la mañana siguiente con una sensación de inevitabilidad de la que no podía desprenderme. El descubrimiento del día anterior no me había asustado de forma directa, pero había cambiado el ambiente del archivo. El aire se sentía distinto, más denso, más frío, como si las propias luces fluorescentes hubieran comenzado a pesar sobre mis hombros. El hombre del traje gris no me recibió en el ascensor. Solo apareció en lo alto de la escalera, observando impasible, hasta que lo reconocí con un leve asentimiento. Él devolvió el gesto y desapareció entre las sombras del piso superior. La sección D no había cambiado. Las estanterías metálicas, las cajas grises marcadas null y recursivo, el manual de procedimientos meticuloso. Todo parecía normal, pero ya no creía que lo fuera. Me acerqué a mi estación de trabajo con cautela, revisando las cajas que me habían indicado digitalizar. Cada documento se sentía más pesado en mis manos, cada línea de texto cargada con un peso que no podía medir. A media mañana comencé a notar anomalías sutiles que antes había pasado por alto. Páginas que debían ser de una sola cara a veces estaban impresas por ambos lados. Memorandos que supuestamente hacían referencia a una única reunión describían eventos que no podía reconciliar con ningún registro público. Incluso las tipografías parecían inconsistentes, como si una sola hoja hubiera sido producida por una máquina distinta, en una época diferente, bajo un estándar tipográfico distinto. Empecé a registrar cada anomalía en una pequeña libreta, a pesar de que el manual de procedimientos indicaba explícitamente que no debía tomar notas físicas fuera de la estación de trabajo. Me lo justifiqué como una precaución, un ejercicio mental, pero en el fondo sospechaba que aquella libreta algún día sería la única prueba de que me había dado cuenta. Alrededor de las 2:47 de la tarde, el terminal mostró un nuevo mensaje: acceso restringido, revisión de archivo requerida. Yo no lo había solicitado, nadie se había acercado a mí. Aún así, el aviso permanecía parpadeando en una esquina de la pantalla. Presioné Enter y la pantalla se llenó con una lista de códigos de documentos que no había visto en ninguna caja física. Algunos estaban fechados décadas atrás, otros posteriores a mi propia infancia. Una entrada en particular llamó mi atención: D3942/94, sujeto, registro de participación juvenil local, nombre redactado. Dudé antes de seleccionarla. El terminal mostró una hoja manuscrita escaneada. Las letras me resultaban familiares. La cursiva coincidía con la forma en que mi maestra de tercer grado firmaba mis boletines. Allí estaba mi nombre completo, junto con las iniciales de varios compañeros que habían desaparecido en pequeñas e inexplicables oleadas durante el mismo período. Cerré los ojos y presioné Enter otra vez, esperando un error. La pantalla parpadeó y el documento desapareció. En su lugar apareció una sola línea: usted está siendo observado. No me moví, no respiré de forma audible, esperé. No ocurrió nada salvo el zumbido constante de las luces fluorescentes. Cuando el hombre del traje gris volvió a aparecer, yo seguía inmóvil. No dijo nada, solo señaló una caja etiquetada null crítico y se fue. Me acerqué a ella con las manos temblorosas. Dentro encontré una serie de memorandos mecanografiados que hacían referencia a revisión de cumplimiento operativo, fechados en 1994, 1995 y 1996. Cada memorando describía la supervisión de niños en mi pueblo natal. Cada línea era clínica, carente de empatía, pero precisa, e incluía direcciones, horarios y los nombres de maestros a quienes se les había ordenado guardar. Volví a colocar la caja y me alejé. Entonces el terminal mostró otro mensaje, esta vez más largo: datos observados, datos incompletos, no busque continuación sin autorización. Me di cuenta de que no tenía autorización, no para esos archivos, no para esa información, y aún así no podía detenerme.
Los archivos eran un espejo de mi propia vida, una crónica de eventos que había reprimido o olvidado hacía tiempo. El archivo no solo contenía historia, la había seguido, la había moldeado y en algunos casos se había asegurado de que se desarrollara según su propio diseño. Para el cuarto día ya había desarrollado una rutina. Llegaba, introducía el código de acceso, pasaba el control y descendía a la sección D. Digitalizaba archivos que parecían triviales, dejando en su mayoría intactas las cajas NUV. Pero no podía resistirme a alguna mirada ocasional, al breve gesto de levantar una tapa para ver lo que se ocultaba. A veces las cajas estaban vacías, a veces contenían una sola hoja y otras veces guardaban múltiples carpetas con directivas selladas en rojo que nunca debía leer. Una tarde encontré una carpeta etiquetada, inexistente, verificación requerida. La carpeta pesaba más de lo que esperaba. Dentro hallé notas manuscritas a lápiz que detallaban la asistencia diaria de niños en mi propia escuela primaria en 1989. Había instrucciones para los maestros, listas de niños según estatura y color de cabello y anotaciones en los márgenes. Una nota destacaba entre todas: sujeto 78, monitorear para recuerdo. Mi número de estudiante en tercer grado era el 78. Me recosté en la silla, mirando la página hasta que me dolieron los ojos. El hombre del traje gris apareció en la puerta, silencioso como siempre. Cerré la carpeta y la aparté. Esa noche en el motel no pude dormir. Las imágenes de las páginas, las listas de nombres, las anotaciones me perseguían. Intenté convencerme de que había tropezado con algún ejercicio burocrático oscuro, quizá un estudio local, pero la precisión y el alcance de los documentos sugerían otra cosa. No eran casos aislados, formaban parte de un sistema extenso y oculto que había operado a plena vista. En el quinto día, las rutinas del archivo comenzaron a cambiar. Puertas a las que antes accedía libremente ahora requerían códigos de verificación doble, 2 de los cuales no me habían sido proporcionados. El hombre del traje gris empezó a aparecer con mayor frecuencia, recorriendo los pasillos entre las estanterías, a veces deteniéndose justo fuera de mi campo de visión, otras veces permaneciendo en silencio detrás de mí mientras escaneaba. El terminal comenzó a emitir mensajes más crípticos: advertencia, datos no programados detectados, atención requerida, sección de registros incompletos. Cuanto más escaneaba, más parecía resistirse el archivo. Archivos que ya había digitalizado desaparecían del historial del terminal. Cajas que había abierto volvían a sellarse con una cinta que yo no había tocado. Los propios documentos parecían alterarse de forma sutil, como si el archivo me estuviera corrigiendo, reafirmando su control sobre la narrativa que yo intentaba construir. Comencé a escuchar débilmente un susurro en mi mente. No eran palabras exactas, sino sugerencias, dudas. Insinuaciones de que había recordado mal ciertos detalles, de que eventos que creía personales eran en realidad artefactos administrativos. No podía distinguir si se debía a la monotonía del trabajo, al aislamiento o a algo completamente distinto. Dejé de contarle a cualquiera sobre el trabajo, incluso de forma vaga. El archivo exigía silencio, pero ya no necesitaba recordármelo. Me lo imponía. Al final del quinto día, comprendí con un horror silencioso que el archivo tenía registrada mi vida con una precisión que nunca habría imaginado. Había catalogado mis experiencias, mi vecindario, mi escuela, mis compañeros de clase. Y ahora me estaba mostrando que la frontera entre observación y participación siempre había estado borrosa. El hombre del traje gris se me acercó el sexto día y me entregó una sola hoja de papel doblada sin ceremonia. En ella estaba escrito: el conocimiento es opcional, la memoria es obligatoria. No entendí lo que significaba, pero no lo necesitaba. Ya sabía que no podía detenerme. El sexto día terminó con una inquietud extraña de la que no pude librarme. Salí del archivo más tarde de lo habitual, con mis pasos resonando en los pasillos vacíos.
Afuera, el aire era cortante por el inicio del invierno, pero aún así se sentía sofocante. Me di cuenta de que había empezado a ver la ciudad de otra manera. Calles y escuelas, parques y callejones, todo como si estuviera trazado en algún registro oculto, un registro al que ahora tenía acceso, pero que nunca podría comprender del todo. El séptimo día llegué con la misma precisión ritual que había desarrollado durante la semana anterior. El hombre del traje gris no apareció. La sección de estaba en silencio, casi estéril. Las cajas descansaban en las estanterías metálicas como si nada hubiera cambiado, y sin embargo percibí un desplazamiento. Archivos que antes había ignorado ahora parecían llamarme. Mi terminal parpadeaba con insistencia, exigiendo atención. Abrí una carpeta etiquetada inexistente, alta prioridad. Dentro había documentos que no pude ubicar de inmediato en el tiempo. Cartas de maestros de mi infancia, fotografías que no recordaba que se hubieran tomado y registros que describían acontecimientos de mis primeros años que siempre me habían parecido normales. Había menciones a mí, a mi familia, a vecinos que había conocido, todo anotado con precisión burocrática. Fechas, códigos, sellos oficiales. Cada hoja parecía más una prueba que un recuerdo. A media mañana empecé a notar patrones en los archivos, conexiones que antes se me habían escapado. Secuencias completas de hechos que parecían coincidentes no lo eran, habían sido orquestadas, habían sido vigiladas, clasificadas y quizá influenciadas. Sentí una tensión creciente, un conflicto moral silencioso. Había tropezado con algo que nunca debí entender, y aún así no podía apartar la mirada. El terminal presentó otro aviso inesperado. Revisión. Archivo personal de 3942/94. Dudé antes de abrirlo. Lo que encontré fue un relato detallado de mis propias interacciones durante la infancia, registradas como observaciones, experimentos y evaluaciones. Mis maestros, mis amigos, incluso encuentros casuales en la calle estaban descritos con términos distantes y clínicos. Cada nota enfatizaba el cumplimiento, la observación, la memoria. Cada omisión era deliberada. Entonces comprendí lo que el hombre del traje gris había querido decir. El conocimiento era opcional, la memoria era obligatoria. El archivo no era simplemente un depósito de documentos. Había sido un sistema diseñado para moldear la realidad de aquellos a quienes observaba, guiando lo que recordaban y lo que olvidaban. Para el octavo día, mi trabajo se volvió compulsivo. No podía dejar las cajas sin abrir. No podía ignorar los avisos intermitentes del terminal. Cada documento se sentía urgente, cada archivo como un fragmento de una verdad oculta que exigía ser ensamblada. Y aún así, sabía que cuanto más aprendía, más profundo corría el riesgo de caer bajo el control del archivo. Comencé a contrastar los archivos con el registro público, buscando discrepancias. Cada acontecimiento tenía un equivalente en la historia oficial, pero los detalles estaban mal. Las fechas se desplazaban sutilmente, los nombres cambiaban, los desenlaces se alteraban. El archivo había reescrito la historia en pequeños incrementos, lo suficiente para que la verdad fuera invisible para la observación común, pero clara para quienes sabían dónde mirar. Una carpeta en particular me sacudió. Contenía cartas de un niño, fechadas décadas atrás, que describían hechos que reflejaban mis propios miedos, mis propias preguntas, mis propias pesadillas tempranas. La firma era irreconocible, pero la voz resultaba inquietantemente familiar. Las cartas mencionaban experimentos, vigilancia y obediencia. Comprendí que no estaba leyendo solo mi pasado, sino el pasado de otros, cuidadosamente catalogado, cuidadosamente oculto. Para el noveno día, el archivo había comenzado a sentirse vivo, no en un sentido sobrenatural, sino como un sistema de voluntad y control. Las cajas se desplazaban ligeramente cuando no las miraba. Los avisos del terminal anticipaban mis preguntas antes de que las formulara. Me sentía observado, no por una persona, sino por la propia institución, una entidad burocrática que sabía mucho más de mí de lo que jamás quise que supiera.
Ya entrada la noche, encontré una carpeta etiquetada Informe de Supervisión del Archivo Interno. Detallaba el papel de la sección D en el control de la memoria, el comportamiento y la percepción. Describía el propósito de rastrear a ciertos individuos, la observación a largo plazo de niños y la manipulación sutil de la historia pública. El documento enfatizaba el cumplimiento, la discreción y la ilusión de elección. Me recosté en la silla, con las manos temblorosas, mirando la pila de carpetas a mi alrededor. Las implicaciones eran ineludibles. Mi vida y la de incontables otros había sido observada, guiada y alterada por un sistema que llevaba la máscara de la neutralidad. El archivo no era neutral, era deliberado, tenía un propósito, y me había elegido como testigo. Esa noche salí del archivo con la silenciosa comprensión de que mi papel había cambiado. Ya no era simplemente un trabajador encargado de digitalizar registros. Me había convertido en un participante, en un guardián de un conocimiento que no podía compartirse. Comprendí que nunca hablaría abiertamente de esos archivos. El sistema me había enseñado que el silencio era obligatorio, que el conocimiento traía consecuencias más allá de toda comprensión. Mientras yacía en la habitación del motel, mirando el techo, entendí algo más. El archivo no solo almacena la historia, la moldea, y quienes descubren su verdad nunca vuelven a ser los mismos. Yo no soy la excepción. Mi vida ha sido catalogada, vigilada e influenciada desde el principio. El pasado que recuerdo es real solo en la medida en que el archivo lo permite. No sé cuántos otros han pasado por la sección de antes que yo, cuántos han vislumbrado la verdad y han regresado sin cambios o no han regresado en absoluto. Solo sé que los archivos continúan esperando, pacientes, precisos, indiferentes. Y sé que no puedo dejar de ver lo que he visto, ni desaprender lo que he aprendido, ni volver al consuelo de la ignorancia. Y así continúo, día tras día, escaneando, registrando, observando, recordando. El archivo se ha convertido en parte de mí con la misma certeza con la que yo me he convertido en parte de él. Mi vida, antes privada, ahora está catalogada con un detalle meticuloso, junto a la de incontables otros, en un sistema diseñado para perdurar, para ocultar, para controlar. Y soy incapaz de resistirme. La comprensión silenciosa y escalofriante se asienta. El archivo no necesita aterrorizar mediante ruido o espectáculo. Su poder reside en su inevitabilidad, en su precisión, en su mirada paciente e implacable. Y yo soy su testigo. Para el 10º día, el archivo había empezado a sentirse menos como un lugar de trabajo y más como un laberinto. Cada pasillo, cada estantería, cada fila de cajas parecía extenderse de forma infinita, como si el propio edificio hubiera sido diseñado para confundir, desorientar y poner a prueba la resistencia. Dejé de notar el paso de las horas. El zumbido del terminal y el susurro del papel se convirtieron en mis únicos compañeros. Comencé a percibir pequeños patrones deliberados en los documentos que antes se me habían escapado. Ciertos nombres se repetían, niños de mi pueblo, vecinos, compañeros de clase, pero siempre asociados a fechas y acontecimientos que no podía reconciliar con mis recuerdos. Familias enteras estaban catalogadas, sus rutinas, hábitos, incluso sus discusiones, documentadas con una atención meticulosa. Los archivos sugerían una observación que abarcaba generaciones, una memoria institucional del comportamiento humano, cuidadosamente cruzada y preservada. En el 11º día descubrí una carpeta que me heló la sangre. Estaba etiquetada como perfil de L sujeto, D3942-94, mi nombre y fecha de nacimiento. Siempre había asumido que las referencias personales eran coincidencias, pero este archivo contenía un registro completo de mi vida desde los primeros días que podía recordar. Incidentes de mi infancia que nunca había contado a nadie estaban escritos allí, anotados en un lenguaje burocrático preciso. Incluso mis sueños o fragmentos que había confiado a diarios supuestamente privados aparecían registrados. El archivo me había estado observando mucho antes de que yo entrara en él.
Pasé horas revisando el expediente, con un horror creciente al darme cuenta de que mi vida nunca había sido del todo mía. Cada decisión, cada camino que había tomado parecía anticipado por anotaciones en ese registro minucioso. Influencias que siempre había creído casuales, maestros que me alentaron, vecinos que me aconsejaron, figuraban en los archivos como intervenciones supervisadas, impulsos conductuales orquestados con intención calculada. A última hora de la tarde descubrí algo aún peor. Había una subcarpeta marcada como acciones tomadas interno. Allí se describían incidentes de mi infancia en los que se habían aplicado medidas correctivas, a menudo sin que yo lo supiera. Manipulaciones sutiles, sugerencias, reordenamientos de circunstancias, todo destinado a guiarme hacia determinados resultados. Comprendí que no solo habían catalogado mi vida, la habían diseñado. Una comprensión fría comenzó a asentarse. Si mi vida había sido influenciada, quizá la de otros también lo había sido. El archivo no era un registro pasivo, era un sistema de control, capaz de moldear el futuro controlando el acceso a la información, orientando comportamientos y orquestando la realidad de manera silenciosa mediante supervisión, vigilancia e intervención. Sentí una tensión moral que nunca antes había conocido. No podía destruir esos archivos, no podía advertir al público, no lo creerían y aun si lo hicieran, el sistema era demasiado omnipresente, demasiado arraigado. Tampoco podía ignorarlo, la verdad exigía ser reconocida. Comprendí que mi papel ya no era pasivo ni neutral. Era un testigo, un participante, un custodio involuntario de un conocimiento que no podía compartirse. Ya entrada la noche encontré un memorando interno titulado Protocolo de Supervisión D3942-94. Detallaba los procedimientos del archivo para individuos que descubrieran material clasificado. Las instrucciones eran precisas: contención de la información, evaluación psicológica, monitoreo de intentos de divulgación. Las consecuencias quedaban implícitas, pero eran inconfundibles. Quedó claro que el hombre del traje gris, los avisos sutiles e incluso mi carga de trabajo asignada formaban parte de un mecanismo diseñado para probar, guiar y, en última instancia, asegurar el cumplimiento. Para el 12º día sentía el peso psicológico aplastándome. El archivo era paciente, no amenazaba, no alzaba la voz, simplemente existía, preciso, meticuloso e implacable. Y en esa presencia silenciosa e inflexible comprendí el alcance total de su poder. El conocimiento no era solo poder, era una cadena, y yo estaba atado por cada archivo que había tocado. Empecé a ver cómo las implicaciones se extendían hacia afuera. Historias enteras, comunidades, incluso naciones, eran susceptibles de manipulación cuando la información podía ser seleccionada, ocultada o enfatizada a voluntad. El archivo era un microcosmos del control, una demostración de lo que podía lograrse cuando un sistema tenía paciencia y autoridad, cuando el secreto se mantenía con precisión. La revelación final llegó de forma inesperada, no como un momento dramático, sino como una verdad silenciosa e innegable. Oculto en una carpeta enterrada bajo cientos de otras, había un informe interno que hacía referencia explícita a mi vida y a la de personas que había conocido. Observación conductual a largo plazo y confirmación de resultados, D3942-94 y sujetos asociados. Cumplimiento mantenido. No se detectan anomalías. No era solo una afirmación, era un veredicto. Había sido vigilado, mi vida ajustada, mi conciencia puesta a prueba. Y en la evaluación final, el archivo me había considerado lo suficientemente dócil como para seguir observando. Estaba vivo, pero ya no era verdaderamente libre. Mis decisiones estaban informadas, mis recuerdos curados, mi futuro guiado de manera sutil. Salí del archivo esa noche, caminando por las calles vacías de una ciudad que ahora parecía a la vez familiar y completamente ajena. El viento frío mordía mi rostro, pero la inquietud dentro de mí era mucho más gélida, mucho más penetrante.
Comprendí el horror silencioso de mi situación. Sobrevivir no era liberación, el conocimiento no era poder. Y la ignorancia, una vez perdida, no podía recuperarse. Regresé a la habitación del motel, mirando los documentos que había copiado y escaneado. No podía destruirlos, ya me habían cambiado. El archivo se había asegurado de ello. La maquinaria silenciosa, meticulosa e inevitable de la supervisión había transformado a la persona que alguna vez fui. Y en ese momento se asentó sobre mí la verdad final e ineludible. El archivo no necesita golpear con fuerza para aterrorizar. Su poder reside en su paciencia, en su precisión, en su control absoluto sobre lo que sabemos, lo que recordamos y lo que creemos elegir. Y yo soy su testigo. Los días posteriores a la entrega del último lote de archivos digitalizados fueron extrañamente silenciosos. La oficina seguía funcionando, pero percibía una distancia sutil en la forma en que mis colegas se relacionaban conmigo. Las reuniones seguían programándose, los procedimientos continuaban, pero las conversaciones se sentían medidas, cautelosas. Mi supervisor ya no pedía informes de progreso. En su lugar, asentía brevemente, desviando la mirada como si supiera algo que no podía o no quería decir en voz alta. Empecé a comprender que ya no era solo un empleado realizando un trabajo. Me había convertido en parte de algo mucho más grande y secreto de lo que había imaginado. Continué recibiendo mensajes ocasionales de la oficina central, instrucciones breves para revisar carpetas oscuras o verificar números de documentos. Cada solicitud se sentía como una prueba, un recordatorio sutil de que estaba siendo observado, aunque nunca de forma directa. No había amenazas ni presión explícita, solo una sensación constante de vigilancia. Los archivos que había digitalizado, las pruebas de acciones enterradas por el Estado, formaban ahora parte de un sistema sobre el que no tenía ninguna influencia. Sabía en lo más frío de mí que aquello que había descubierto nunca podría revelarse. Cualquier intento de hacerlo sería contenido de inmediato. En casa, mis propios recuerdos comenzaron a cambiar. Rostros de mi infancia, olvidados hacía tiempo, reaparecían con una claridad inquietante. Lugares por los que había pasado de niño, acontecimientos que había considerado triviales o imaginarios, ahora se enmarcaban en un contexto que no podía ignorar. Las conexiones eran demasiado precisas, demasiado deliberadas para ser casuales. Los archivos gubernamentales que había manejado no eran solo registros históricos, formaban parte de una red que había tocado mi propia vida de maneras que apenas empezaba a comprender. La inquietud me seguía a todas partes, en la calle, en el zumbido silencioso de mi apartamento, incluso en sueños que difuminaban la línea entre recuerdo y prueba. Dejé de llevar horarios. Dejé de marcar páginas, de anotar horas. Caminaba por los pasillos del archivo con una sensación de desapego, consciente de que el lugar ya no era simplemente un edificio, sino un depósito de verdades demasiado peligrosas para ser enfrentadas directamente. Sentía el peso de los archivos que había digitalizado presionándome, como si llevaran consigo una responsabilidad que no podía rechazar ni cumplir. Cada sonido, el lejano golpeteo de máquinas de escribir, el roce de papeles resonaba con la presencia de lo no dicho, de actos realizados y borrados, de vidas que se habían cruzado con la mía sin que yo lo supiera. Con el tiempo dejé de visitar el archivo por completo, y aún así, incluso en la ausencia, su influencia permanecía. Los documentos que había tocado parecían persistir en mi mente, frases repitiéndose de manera sutil e insistente. Me sorprendía detectando patrones, preguntándome cuánto era coincidencia y cuánto había sido ocultado de forma intencional. Comprendí que no podía dejar de ver lo que había visto, ni dejar de saber lo que había sabido. Los archivos existían ahora tanto como datos como una sombra sobre mi vida. Y así vivo con esta inquietud silenciosa. Estoy vivo, pero cambiado. El mundo oficial continúa avanzando con su cadencia normal, indiferente a las huellas invisibles dejadas en sus corredores ocultos.
Soy testigo de algo de lo que nunca podré hablar abiertamente, y quizá ese sea el horror más duradero: poseer un conocimiento sobre el que no se puede actuar, sentir el peso de una verdad que no tiene salida. El archivo, los documentos, las personas cuyas vidas fueron registradas y borradas, todo persiste en mi mente y yo persisto con ellos. Nada se ha resuelto, nada se resolverá. Y me queda la lenta e interminable comprensión de que algunas verdades son demasiado peligrosas, demasiado precisas para ser compartidas. El gobierno nunca reconoció los archivos y el mundo exterior permanece igual. Pero para mí el cambio es permanente, una marca silenciosa e indeleble. Vivo cada día consciente de que la historia, la memoria y el poder están entrelazados, y de que algunas puertas, una vez abiertas, nunca pueden cerrarse del todo.